también los demonios creen y tiemblan. El diablo no le tiembla a cualquiera. El diablo solo le tiembla, y los demonios, al único Dios verdadero. Su nombre es porque Dios se dio a la tarea de hacerse visible para que los seres humanos no muriéramos al ver su rostro. Él se dio a la tarea de hacerse visible, y por eso Dios se manifestó en carne y entregó su vida por este pecador y por todos los pecadores. El mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Gracias por estar aquí. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice: Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Por favor, siéntese, tenga la amabilidad. La importancia de conocer las Escrituras radica en que en ellas está la vida eterna. La vida eterna no está en lo que tú o yo podamos pensar, ni en lo que nos enseñaron nuestros padres, sino la vida eterna solamente la podemos encontrar aquí, en lo que dicen las Escrituras. La Biblia es un libro monoteísta. La palabra monoteísta viene de una palabra griega mono, que significa uno, y teos, que significa Dios. Entonces la Biblia presenta la enseñanza del único Dios verdadero. En el Antiguo Testamento se enseña de forma contundente y sin lugar a dudas que existe un solo Dios. Y yo quisiera que miráramos muchos pasajes de la Biblia hoy, varios, porque el oír la palabra alimenta nuestra fe. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer pasaje de la Biblia, en el primer capítulo. Lo primero que encuentras en la Biblia es que hay un solo Dios, porque dice: en el principio creó Dios. No dice: en el principio crearon, porque no habían varios, sino solamente estaba Dios. En el versículo 27 del mismo capítulo dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el Dios que creó los cielos y la tierra fue el mismo que creó al hombre. No creó al hombre alguien más con Dios. La Biblia dice: y creó Dios al hombre. Amén. Creó los dos géneros de forma definitiva, varón y hembra los creó. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 al 5 el Señor nos presenta el gran mandamiento, y quiero que ojalá todos lo podamos aprender, porque cuando yo estaba niño me enseñaron que el primer mandamiento de todos era: amarás a Dios sobre todas las cosas. No es ese el primer mandamiento. El primer mandamiento hoy lo podemos aprender, está en Deuteronomio capítulo 6 verso 4 y 5, y dice: oye Israel, el Señor no es Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Entonces el primer mandamiento está conectado con el primer versículo de la Biblia, porque el primer versículo dice que hay un solo Dios, y el primer mandamiento ratifica que hay un solo Dios. En el verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Diga conmigo: Jehová uno es. Diga conmigo: uno es. Hay cosas que no son necesarias para aprenderlas a la hora de vivir. Son importantes, pero no son necesarias. Yo conocí una vez a una persona que nunca le gustó manejar, y podía haber aprendido, porque tenía los recursos para hacer un curso para aprender a manejar, tenía el dinero para comprarse un buen carro, pero me dijo él, ya llegando como a una edad avanzada: yo no tengo la necesidad de manejar.
Y entonces yo no podía concebir eso porque para mí manejar es una necesidad. Pero él decía, para mí no, porque vivo en una ciudad donde salgo y hago así y hay una cantidad de taxis que me pueden llevar. Y si no se quiere ir en taxis, hay otros señores que no son taxis pero manejan moto y dicen moto, 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 y se van, cuando tiene mucho calor se va en moto. Y si no, dice me voy a pie porque todo me queda cerca. Entonces tenía razón, para él manejar no era una necesidad. Entonces hay cosas que no son necesarias aprenderlas para vivir, pero hay cosas que sí debemos aprender para vivir, que sí son necesarias, que son imprescindibles e indispensables para vivir. ¿Cuántos quisieran aprender una cosa que sí es necesaria para vivir? Deuteronomio 4:39 nos enseña de algo que sí es, hermano, o sea, no hay opción. O se aprende para recibir la vida eterna, o si no se aprende no se recibe la vida. ¿Cuántos la quieren recibir hoy conmigo? Ayúdeme a leer por favor o a declararlo. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy. Esto hay que aprenderlo. Otra vez, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Esto hay que aprenderlo. No hay otro Dios, hay un solo Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra. No nos dice que hay dos, no nos dice que hay tres, no nos dice que hay tres en uno, no nos dice que hay dos en uno, nos dice que hay uno. Así que el Nuevo Testamento enseña por todas partes la existencia de un único, indivisible. Dios tiene un atributo interesante y es que es indivisible. No se puede dividir, no se puede partir, no se puede decir ellos son Dios, porque Dios no es ellos, Dios es uno. Pero el Nuevo Testamento también lo ratifica y lo confirma. Enseña de forma contundente y sin lugar a dudas que existe un solo Dios. La confirmación de esto la encontramos en muchos textos de la Biblia. Por ejemplo, en San Marcos capítulo 12, verso 28 al 30 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. O sea, un profesional en las escrituras le preguntó al Señor Jesús. ¿Qué le preguntó? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Porque quería que respondiera mal para avergonzarlo, porque a Jesús lo llamaban maestro. Y como Jesús no había ido a ninguna universidad de la que las personas iban para estudiar, entonces dijo, vamos a avergonzarlo. Si no responde bien, lo vamos a avergonzar públicamente. Pero resulta de que nadie ha podido avergonzar a Jesús, porque antes de que ese hombre pensara en hacerle la pregunta para avergonzarlo, Jesucristo ya sabía lo que le iban a preguntar, porque Jesucristo conoce los pensamientos de los hombres, conoce el pasado, el presente y nuestro futuro. Y responde Jesús en el verso 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por favor, diga conmigo, uno es. Y vamos a entender algo muy interesante, porque en el Antiguo Testamento decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué en el Antiguo Testamento decía Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Y ahora en el Nuevo Testamento no dice Jehová, sino dice el Señor. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente: porque Dios fue manifestando o revelando su nombre progresivamente. En el Antiguo Testamento se reveló como Jehová, pero ya en el Nuevo Testamento no se reveló como Jehová, sino que se reveló como Jesús o como Jesucristo. Reveló su nombre. Por eso él dijo en el Nuevo Testamento, oye Israel, el Señor nuestro Dios. ¿Cuál Señor? Pues el Señor del Antiguo Testamento. ¿Cuál era el Señor del Antiguo Testamento? Jehová.
Pero ahora ese Señor Jehová había tomado la decisión de venir a la tierra para salvar a los pecadores. Por eso dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el verso siguiente dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Alguien le brinda la gloria al único Dios verdadero. A Él sea la gloria y la honra. En San Marcos capítulo 10 versículo 18, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿A quién le dijo? A un hombre que se le acercó y le dijo: maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Pero Jesús nunca dijo que Él no era Dios. Al contrario, Jesús siempre afirmó ser Dios. Siempre. Lo que estabas haciendo aquí era revelándole a este varón que no estuviera llamando bueno a cualquiera, porque bueno solo hay uno, Dios. Pero no le dijo: así que no me llames bueno. No, le reveló que solo hay uno bueno y que es Dios. Pero permitió que él se fuera creyendo que él era bueno, porque Jesús es bueno. ¿Con cuántos ha sido bueno? Porque Jesús es Dios. Gálatas capítulo 3 versículo 20 sigue confirmando. Llevamos ya muchos versículos, pero seguimos profundizando. Estamos ahora en el Nuevo Testamento y dice: y el mediador no lo es de uno solo, pero ayúdeme con lo que sigue, pero Dios es. Alguien tiene que salir de aquí creyéndole a la palabra de Dios, porque Dios es uno. No son dos, no son tres, no son más, es uno. Romanos capítulo 3 versículo 30 dice: porque Dios es uno. Lo sigue confirmando en otro texto. Y Él justificará por la fe a los que son de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios es uno. Amén. Si hay alguien que conozca bien a Dios, es el diablo. Y lo conoce muy bien. Porque el diablo no se autocreó. El diablo fue creado. Atención, solo hay un ser que recibe este título en todo el universo. ¿Cuál? El título que le voy a decir a continuación: increado. Jesús es increado. Nuestro Dios es el único ser increado, es decir, nadie lo creó. Pero una vez Él comienza el plan de la creación, todos somos criaturas de Dios. El diablo fue creado por Dios, pero Dios no creó al diablo, sino que creó un ángel de luz, bueno, acabado de hermosura. La Biblia dice que era perfecto, porque lo que Dios crea es así, es excelente. Cuando tú naciste en el vientre, cuando naciste del vientre de tu madre, tú no eras pecador, ni yo tampoco. No teníamos el deseo de mentir, ni de irnos a embriagar, ni a drogar, ni a pelearnos, ni a tratar mal a nadie. Un bebé es sano, un bebé es bueno, un bebé es limpio, es inocente. No sabe la diferencia entre el mal ni el bien, es puro. Así creó Dios a Adán y a Eva y al ser humano, y a ti y a mí nos creó buenos. Pero en el camino nos fuimos corrompiendo. Lo mismo pasó con el querubín, ángel de luz. Era perfecto hasta que se halló en él corrupción. Hasta que él quiso ser igual a Dios. Cuando quiso ser igual a Dios, se halló maldad en él y pecado en él, y fue desterrado del cielo y dejó de llamarse ángel de luz, querubín, ángel de luz, para pasar a llamarse diablo. Así que el término correcto, la enseñanza correcta es decir, Dios no creó al diablo, creó al ángel de luz, pero él se rebeló contra Dios y pasó de ser ángel de luz perfecto a ser el diablo.
lleno de maldad y padre de mentira. Así que si alguien conoce bien a Dios, es el diablo, porque lo vio su santidad. Es más, era uno de los que comandaba la alabanza, dirigía la adoración al trono de Dios, no aquí en la tierra, en el tercer cielo, a donde no tiene acceso ningún telescopio, ni ningún satélite, ni ningún avance de inteligencia de los seres humanos. Allá estaba el querubín, ángel de luz, pero es desterrado. Así que ahora que es diablo, él sabe bien quién es Dios. Por eso en Santiago capítulo 2 versículo 19 dice la escritura: tú, pero ahí nos está hablando a nosotros, ¿tú crees que Dios es uno? No, yo quiero hacer la pregunta porque no sé cuántos lo crean hoy. ¿Tú crees que Dios es uno? Otra vez déjeme preguntárselo. ¿Tú crees que Dios es uno? Porque no dice tú crees que Dios son dos, o que Dios son tres en uno o dos en uno. No, está diciendo uno. Y uno es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Y viene la respuesta bíblica: bien haces. Si lo está mirando, por favor, siga leyendo conmigo. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo no le tiembla a cualquiera. El diablo solo le tiembla, y los demonios, al único Dios verdadero. Su nombre es Jesucristo el Señor. Aleluya. Por eso cuando se reprende un espíritu malo, no se reprende en el nombre de dos ni de tres, sino en el nombre de Jesús. Porque el diablo sabe que hay uno solo, y solo le teme a ese único, y solo respeta. Vea, hermano, el diablo no respeta el nombre de ninguna deidad, solamente el nombre de Jesucristo. Porque es que es ante ese nombre que se dobla toda rodilla, incluyendo las rodillas del diablo y las de los demonios también. Alguien que le dé la gloria al que todo lo puede en este día. La gloria sea para nuestro Dios. Algunos versículos de la Biblia tienden a confundir a las personas, pero Dios no quiere que tú te confundas. Dios quiere que tú puedas creer. Diga conmigo: creer. ¿Cuántos versículos hemos leído de que hay un solo Dios? Muchos. Y si hay uno, hay uno. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros podamos creer. Primera de Juan capítulo 5 verso 7 es uno de los textos con los cuales se confunden algunas personas, pero allí mismo está la explicación. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y comienza diciendo el Padre. ¿Quién es el Padre? Jesucristo dijo que Él era el Padre. En San Juan capítulo 14 Él se reveló como el Padre. Entonces ese Padre que está dando testimonio en el cielo es Jesucristo. Y luego dice el Verbo. ¿Cuál es el Verbo? En San Juan capítulo 1 versículo 14 dice que ese Verbo fue hecho carne. O sea que Dios se hizo carne. O sea que ese Verbo es Jesucristo. Y luego dice y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es otro, es el mismo Jesucristo. Jesucristo en San Juan capítulo 14 y en San Juan capítulo 16 dijo: no los dejaré huérfanos. Lo dijo Jesús: vendré a vosotros. ¿Y cómo iba a venir? A través de su Espíritu Santo. Porque Dios es Espíritu, Jesús es Dios, por tanto Jesús es el Espíritu Santo. Y dice San Juan capítulo 5 verso 7, ahora leyéndolo completo: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hay un solo Dios, un solo Señor, un solo Rey de Reyes, un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Isaías capítulo 43 versículo 10 y 11. Hay unos textos allí contundentes. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo a quien yo escogí. Viene el proceso para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí
no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Si lo dice Dios, antes de Él no fue formado Dios, ni después de Él formó otro Dios, es porque hay un solo Dios y Él es nuestro Salvador. Alabado sea el Señor. Hermanos, atención a este verso porque nos vamos a conectar con el Nuevo Testamento. Volví al Antiguo. Yo Jehová, y fuera de mí no hay. Hagamos una pausa. Hasta un niño puede entender este versículo. Hasta un niño, porque la palabra es revelada para todos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Qué puede usted entender de Isaías 43:11? Vea, no le agregue ni le quite. ¿Qué puede usted entender? Bueno, pastor, lo que yo puedo entender es yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿qué entendió? Que hay un solo Dios que se llama Jehová en el Antiguo Testamento y que no hay más quien pueda salvar. O sea, que fuera de Él no hay quien salve. O sea, solo existe un Salvador que en el Antiguo Testamento se llamaba Jehová. Mateo capítulo 18 versículo 11. Porque el Hijo del Hombre, y ahí está hablando Jesucristo, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En el Antiguo Testamento dice que solo Dios, solo Jehová podía salvar. Ahora Jesucristo dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Jesús es el único Salvador del mundo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Alguien que crea en este Salvador, que levante su mano y le dé gloria a Él. Hermano, yo quiero dar gracias a Dios porque les estoy predicando a ustedes una palabra que es fiel. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Solo hay un Salvador en el Antiguo Testamento, Jehová, y ahora Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesucristo es el único Salvador del mundo. Alabado sea el Señor. Bríndele la gloria a Él. Atención. Es importante no materializar a Dios. Algunos dicen: no puede ser que Jehová sea Jesús, porque la Biblia dice que Jesús fue enviado al mundo. Y citan San Juan 3:16 y otros textos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Mire que Dios dio a su Hijo. Entonces dicen: no puede ser que sea el mismo, porque dice que fue enviado o que fue dado. Pero es importante que la persona pueda recibir esta revelación que está escrita. Dios, Jesús, es perfectamente Dios, perfectamente hombre. Jesús, como Dios, no fue enviado, porque nadie lo puede enviar, porque todo lo llena. Pero como hombre sí fue enviado. En el propósito de la salvación fue enviado al vientre de María y fue enviado a la humanidad. En su humanidad fue enviado, pero en su divinidad jamás podrá ser enviado, porque sigue siendo el Dios que lo llena todo. Pero no son dos, es el mismo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Otras personas se confunden cuando leen que Jesús se sentó a la diestra del Padre, porque sienten y piensan entonces que en el cielo hay 3 tronos y que en el más grande está el Padre y que a un lado está el Espíritu Santo y que a otro lado está el Hijo. Pero la Biblia no dice eso en ninguna parte. Lo único que dice es que se sentó a la diestra. Pero tenemos que entender y creer lo que la palabra de Dios dice. Para ti
diestra significa derecha, para ti, no para Dios. Dios no tiene derecha, Dios no tiene izquierda. Si decimos que Dios tiene derecha, entonces Dios no lo llena todo, pero la Biblia dice que Dios lo llena todo. Si decimos que Dios tiene derecha, Dios no lo llena todo, sino que está ubicado en la derecha, en un espacio, pero Dios no llena. Dios no está solo en la derecha o en la izquierda, sino que Él es omnipresente, está presente en todo lugar. La Biblia dice, su gloria llenó, no un pedacito del mundo, no, su gloria llenó la tierra y los cielos. Él lo llena absolutamente todo. Por eso, queridos hermanos, Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21 nos explica a qué se refiere la palabra diestra. Y si usted no tenía esta explicación y quiere apuntar este texto, sería fabuloso tomarle una foto a estos versos, porque a qué se refiere la Biblia cuando Él dice que Jesús se sentó a la diestra. Pues vamos a mirarlo. Primero miremos Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Si Dios no tiene derecha ni tiene izquierda, sino que lo llena todo, ¿a qué se refiere la palabra diestra? La explicación está en el versículo que sigue. Estamos en el 20, vamos a la explicación. La palabra diestra para Dios está en el verso 21. Significa esto: sobre todo principado. Sentarse a la diestra para Dios es esto: sobre todo principado. 1, 2, sobre toda autoridad y poder. 3, 4, y señorío. 5, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Si en verdad Jesús se hubiera sentado en otro trono, a la derecha de Dios, entonces Jesús, si fuera así, Jesús quedó por encima de Dios. Si fuera como algunos lo creen, Jesús entonces quedó por encima del papá, del Padre, porque dice que quedó sobre todo principado. Y todo es todo, no dice sobre todo principado a excepción del Padre, no, dijo que quedaba sobre todo principado. Entonces Jesús pasó de ser el Hijo a ser el Padre, pasó de ser el Hijo al que mandaba al Padre y al Espíritu Santo y todo eso, pero la Biblia no dice eso. Dice que se sentó sobre todo principado. 2, sobre toda autoridad. Jesús pasó a tener más autoridad que todos. Y más, 3, poder y más señorío. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pasó a ser el Señor, sobre todo Señor. Y luego dice, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es que no hay un segundo trono ni hay una derecha para Dios. Cuando dice que se sentó a la diestra de Dios, se refiere a que se sentó en el lugar del principado, de la autoridad, del poder, del señorío, del gobierno y de nombre sobre todo nombre. Bríndele la gloria al que está sentado en el poder. Dios es Dios siempre. Puede manifestarse como quiera, pero no deja de ser Dios. Esto es revelación. Puede manifestarse como quiera, pero no deja de ser Dios. Por ejemplo, cuando los hijos de Israel fueron liberados, se manifestó como una nube. ¿Dejó de ser Dios? No. Entonces, ¿podemos decir que Dios es una nube? No, se manifestó como una nube de día, pero Dios no es nube, se manifestó como, amén, se manifestó como columna de fuego en la noche para cuidar al pueblo en el desierto, pero Dios no es una columna de fuego, se manifestó como, amén, se manifestó como ángel. Pero Dios no es un ángel, es el creador de los ángeles, pero tiene el poder de manifestarse como, amén, se manifestó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo,
pero no es cordero. Se manifestó para salvarnos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alguien está recibiendo esta preciosa palabra en este día. Se manifestó como hijo. Estamos aquí, hermanos. Se manifestó como hijo. Y todos mucha atención a esta declaración contundente. El hijo no es eterno. El hijo nació y comenzó en Belén. Pero Dios sí es eterno. Pero Dios se manifestó como hijo. Su manifestación como hijo comenzó en Belén. Pero Él era Dios. Él era el creador. Él era Jehová. Él es Dios sobre todas las cosas. Como es todopoderoso, tiene el poder de manifestarse como Él quiera. Porque Él vino a buscar y a salvar a nosotros que nos habíamos perdido, para darnos vida y vida en abundancia. Alguien brinda gloria a Dios. Por favor, diga conmigo: Dios es Dios siempre, pero puede manifestarse como quiera. Viene algo muy interesante aquí, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Y tú debes tener la humildad para dejar de pensar de esa manera. Tú no puedes tener la pretensión tan alta de querer que la Biblia diga lo que tú digas, porque Dios no va a cambiar la Biblia por lo que tú quieres que diga. Ya lo que Dios reveló, lo reveló. Lo que está escrito, está escrito. El que quiere creer tiene la oportunidad. El que no quiere creer, no quiere Dios que se pierda esa bendición. Pero la Biblia no va a decir lo que tú quieres que diga, atención, ni lo que yo quiera que diga. La Biblia va a decir lo que Dios quiso que Él manifestara a la humanidad y que las personas, que nosotros supiéramos. Por tanto, si la Biblia dice que hay un solo Dios, sencillamente créele, hay un solo Dios. Si la Biblia dice que ese único Dios se manifestó en carne y se hizo hombre y es Jesucristo, pues hay que creerlo porque está allí escrito. Y si tratamos de buscar más explicación, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Se te va a pasar toda tu vida, tu juventud, y te vas a morir todavía preguntando ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Cuando Dios ya reveló su palabra gloriosa. Quedémonos con lo que Dios nos reveló y sigamos atesorando el plan de la salvación. Dios es uno y uno su nombre. Bríndele la gloria a Dios, hermano. Atención, hubo una petición que un hombre le hizo a Dios y me encontré esa misma petición en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y creo que es una revelación preciosa para todos los que estamos aquí. Éxodo capítulo 33, versículo 18. Ese hombre se llamaba Moisés y resulta de que Moisés le hizo una petición al Señor y la petición fue, él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y entonces el Señor le responde: no me verá hombre. Le respondió: es que no me verá hombre y vivirá. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Y en los versos siguientes siguen declarando de forma hermosa. Dijo más Dios: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero ¿cuál fue la petición de Moisés? Muéstrame tu gloria. Eso fue en el Antiguo Testamento. Pero estudiando las Escrituras y oyendo la palabra, encontré que otro hombre le hizo la misma petición en el Nuevo Testamento, pero ahora se la hizo a Jesús. San Juan capítulo 14, versículo 8. Este del Nuevo Testamento, este del Nuevo Pacto se llamaba Felipe. Y Felipe le dijo: Señor,
muéstrame al Padre y me basta. Es la misma petición, porque lo que Moisés quería ver era a Dios. Muéstrame tu gloria, o sea, te quiero ver. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. Y ahora Felipe no cree que Jesús sea el mismo Padre. Por eso Felipe le dice: Señor, todo ha estado muy bonito hasta aquí, los milagros, las resurrecciones, las predicaciones, la multiplicación de la comida y todo eso, pero aquí hay algo que falta. Muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, todo está casi completo, pero yo quiero ver al jefe. Yo quiero ver al Padre, yo quiero ver al mero, yo quiero ver a Dios, porque el Padre es Dios. Entonces muéstremelo. Y entonces si me lo muestra, me basta, o sea, quedo satisfecho. Es decir, Felipe no estaba satisfecho. Hay gente que tiene a Jesús y no está satisfecha. No le basta con Jesús, quiere más. Hay gente que recibe el Espíritu Santo y ¿cómo te fue? Ay, no, muy bien, pero yo pensé que era diferente. Pero ¿qué más si Jesús es suficiente? Jesús es el Espíritu Santo. O sea, reitero, para Felipe Jesús no era suficiente. Él quería ver al Padre y Jesús le responde de forma reveladora en el verso siguiente. Aleluya. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Jesús se revela a Felipe como el Padre. ¿Alguien le da la gloria al Padre Celestial? ¿Alguien le da la gloria al Padre Celestial? ¿Alguien alaba a Jesucristo como Padre Celestial en este día? Es decir, que a Moisés no le pudo cumplir el deseo de mostrar su gloria, pero a los que estaban allí, a Felipe y a los discípulos sí. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, yo siento su presencia. Yo siento su presencia aquí. Si el Dios de Moisés era invisible y no se podía ver, es porque Dios se dio a la tarea de hacerse visible para que los seres humanos no muriéramos al ver su rostro. Él se dio a la tarea de hacerse visible y por eso Dios se manifestó en carne y entregó su vida por este pecador y por todos los pecadores, para dejar de ser pecadores y pasar a ser hijos del Todopoderoso. Aleluya. Dios es inmutable como Dios, pero no en su forma de manifestarse. Es inmutable en su esencia espiritual, no cambia, pero sí se manifiesta de forma diferente a la hora de revelarse al hombre. Alabado sea el Señor. Permítame terminar diciéndole: tus preguntas no deben ser: ¿pero cómo ocurrió? Tu tarea no es el saber el cómo, tu tarea es creer. No hay un solo versículo de la Biblia donde Dios te haya mandado a investigar el cómo Dios se manifestó en carne, cómo lo hizo, cómo fue que sucedió, cómo pasó. No, tu tarea es creer. Porque cuando tú crees, entonces Él comienza a operar esa revelación gloriosa. Eso no puede ser. ¿Cómo es que Dios se va a hacer hombre? No puede ser. Bueno, reitero, te vas a quedar pasando la vida entera tratando de saber el cómo, cuando Dios ya lo hizo y solo quiere que creas. Alguien que crea conmigo, que brinde gloria a Dios. Jesús no se puede explicar sin conectar la naturaleza espiritual y la naturaleza humana. Si no conectas la naturaleza espiritual y la naturaleza humana en Jesús, jamás podrás comprender lo que Él hizo. Pero si crees que espiritualmente es divino y que el divino se manifestó como hombre, entonces alguien me dijo: bueno, entonces si Jesús es Dios, ¿el que fue a la cruz era Dios? Claro que sí. ¿Entonces murió Dios? No, porque Dios no puede morir.
Entonces, ¿qué? Si Jesús era Dios y el que murió en la cruz Jesús es Dios y murió, entonces explíqueme eso. Con mucho amor se lo explico. En la cruz murió la humanidad, la carne, la manifestación, murió el hombre, la manifestación en carne murió, porque Dios no puede morir, la muerte no puede tocar a Dios, pero sí hubo alguien que pudo tocar a la muerte y destruir a la muerte. ¿Quién pudo destruir a la muerte? El mismo Dios manifestado en carne, llamado Jesucristo. Le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu destrucción. Jesús venció a la muerte. Aleluya, hermanos. Póngase de pie y bríndele ese aplauso al Señor con más alegría en este día. Jesús venció a la muerte. Oh, a Él sea la gloria en este día. Primera de Timoteo 3:16. Jamás juzgaremos a una persona que no crea que Jesús es Dios, pero sí estaremos aquí para proclamarle que Jesús es Dios, que hay un solo Dios. Uno. No tienes que acudir a otro, sino a uno. No pierdas el tiempo en discutir lo indiscutible. Lo indiscutible no se discute. Dios al hombre lo creó hombre, a la mujer la creó mujer. Eso no tiene discusión. El cuerpo lo testifica. Sus cromosomas lo testifican. No discutas que el sol alumbra a más de 6,000 grados de temperatura. No lo discutas. Ahí está. Es verdad. Pero por favor, tampoco discutas que hay un solo Dios. Por favor, reciba conmigo este último texto que dice: e indiscutible. Si siente la libertad para leerlo y gozarse, diga conmigo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios se manifestó en carne. Jesucristo es Dios. Levante su voz y démosle gracias a Él en esta hora y digámosle: Señor, de todo corazón queremos darte gracias en esta mañana. Quiero levantar mis manos e inclinar mi corazón, porque yo no era digno de recibir esta revelación, Señor. No era digno de que el único Dios santo se manifestara en carne y viniera a buscar a este pecador. Levanta tu voz y dile: Señor, yo no era digno de que entregaras tu sangre inocente y tu vida por mí. No era digno de que dejaras tu trono de gloria y vinieras a la tierra. Yo no era digno. Jamás podré, oh Dios, saber tantos detalles ni tantos pormenores, pero sí creo a la revelación que tú me has entregado en la palabra. Dios, gracias, mi Señor, por haberte manifestado en carne. Gracias porque te revelaste como Jehová en el Antiguo Testamento, pero ahora te revelas como Jesús en este Nuevo Testamento. Gracias porque el que murió por mí no fue alguien encargado para hacer una misión solamente, sino que fue la misma manifestación en carne de Dios. El mismo Dios fue el que nos vino a buscar. Yo te alabo, Señor, y tu iglesia te alaba. Alguien que lo alabe y que le diga: muchísimas gracias por todo lo que viniste a hacer por nosotros,
Te presento, Señor, a cada persona que está aquí y hoy ha recibido esta palabra, Señor. Te pido por un matrimonio, por una familia, por un joven soltero, por una joven soltera. Te ruego, mi Señor, que te manifiestes a cada uno de ellos, que los traigas y que tu presencia comience a hacer lo imposible. En el nombre de Jesucristo, glorifícate, Señor, y el pueblo del Señor reconoce a su único Dios verdadero, y lo vamos a seguir alabando y lo vamos a seguir adorando, y al que estamos esperando es a Jesucristo, pues es Él el que viene por su iglesia. Bríndele ese aplauso de gratitud al Señor. Es tiempo de vivir de gloria en gloria. El gozo del Señor me sostendrá.